¿Es capaz una madre de matar a su propio hijo solo por el desorden en la habitación? ¿Y puede una hija atacar a su madre porque no la dejó salir de fiesta? ¿Y cuál es la probabilidad de que un exitoso chef destruya a toda su familia solo porque su carrera se fue al diablo? Y bueno, hoy hablamos sobre Vinnytsia. Descubriremos las respuestas a estas interrogantes. El 7 de noviembre de 2020 quedó grabado por mucho tiempo en la memoria de los habitantes del pueblo de Sobolivka, en el distrito de Jaisin, en Vinnytsia. Ese día, cientos de personas vinieron a despedirse del pequeño Artem de 5 años. A despedirse para siempre, adultos, niños, ancianos. Todos los que conocían al niño personalmente, vivían cerca o simplemente habían escuchado sobre la tragedia que ocurrió. Llevaban flores, juguetes y sus dulces favoritos a la casa donde vivía el niño. Todos querían mucho al pequeño Artem. Solo hablaban bien del niño. ¿Cómo podría ser diferente para un niño de solo 5 años? Aunque muchos decían que era sorprendentemente maduro para su edad. El niño era listo, feliz, sociable y atraía rápidamente la atención de los demás. Desafortunadamente, a pesar de su carácter afable y brillantemente, Artem no tuvo suerte en la vida. La persona más cercana, quien debía cuidar de él, su madre, resultó ser un verdadero monstruo. Olena Datsiuk, de 25 años, ya era madre de Artem, de 5 años, y Diana, de 6. La mujer tuvo al niño y a la niña con el mismo hombre, pero no vivía con él. La razón es simple: el padre de ambos niños bebía mucho. Evidentemente, a Olena eso no le gustaba y echó al hombre de la casa. Por supuesto, uno puede preguntarse por qué Olena tuvo un segundo hijo con un hombre alcohólico, si él ya tenía ese problema durante su primer embarazo. Pero ya no tiene sentido hablar de eso. Datsiuk ya decidió y lo hecho está. Tanto el primer parto como el segundo fueron difíciles para Olena. Tras dar a luz a sus 2 hijos, la mujer recibió tratamiento psiquiátrico. No se sabe con certeza cuál fue la causa exacta, pero los habitantes locales del pueblo de Sobolivka, que conocían personalmente a Datsiuk, contaron que supuestamente le diagnosticaron depresión posparto. Ella padece una enfermedad mental y fue internada en la clínica psiquiátrica de Yushchenko tras dar a luz en 2 ocasiones. También decían que de vez en cuando tenía episodios de agresión. Por ejemplo, esto es lo que recordaba la jefa del pueblo, Vera Saulenko, sobre Datsiuk. A Olena, hace medio año, antes de la muerte de Artem, la enviaron a la fuerza a un hospital psiquiátrico. Ella estaba así. A veces era tranquila, una buena y cariñosa madre, y de repente le daban ataques de ira. Por supuesto, nos preocupábamos por los niños, por su salud, y por eso insistimos en que Olena fuera examinada en el hospital psiquiátrico. Sin embargo, un mes después, Olena ya estaba en casa. Sus amigos la recogieron y la regresaron al pueblo. Cosas similares sobre la señora Datsiuk también las contó una vecina llamada Natalia. La mujer recalcaba que Olena solía ser agresiva con frecuencia. Por ejemplo, podía estar hablando tranquilamente con alguien y de repente, ¡pum!, empezaba a gritar de manera desenfrenada. También, supuestamente, se desquitaba con los niños. Y no solo una vez, incluso delante de otras personas. ¿Por qué? Pues literalmente por nada, por cualquier tontería. Aunque antes de tener a Diana, Elena era completamente normal. Su mamá era aficionada a la bebida. Pero la abuela era una persona respetada en el pueblo. Era zootecnista. Últimamente, Elena criaba a los niños sola. Escuché que la enviaron a tratamiento obligatorio en una clínica psiquiátrica. Pero de ahí la sacaron unos amigos, con quienes dejaba a los niños. Parece que no querían cuidar a los pequeños. Nos dirigimos a los servicios sociales para que revisaran cómo estaba criando a los niños, si no los golpeaba. Pero los representantes de los servicios sociales siempre informaban que todo estaba bien. Pero por otro lado, también había personas que aseguraban que Olena Datsiuk era completamente adecuada. Y como madre, al menos, no era la peor. Además, en general, era responsable. Normal, adecuada. Ella me llevaba al kinder, luego a veces pasaba por ahí, después del kinder compraba algo y se iba a casa. Mi mamá siempre me llevaba. Era una madre muy responsable. Ella se encargaba de todo lo necesario para educar y criar a los niños. No tengo nada malo que decir de ella. A favor de la idea de que con Olena Datsiuk
todo estaba bien en cuanto al trato hacia los niños y su salud mental, también está el hecho de que no existía ningún certificado a su nombre sobre alguna enfermedad mental. No hubo denuncia alguna por parte de los representantes de servicios sociales. Es decir, no hubo quejas contra ella como madre. Por lo tanto, tampoco le quitaron a los hijos a Datsyuk. Lo único que probablemente podía preocupar era el desempleo femenino. Sin embargo, ella recibía pagos financieros como madre soltera. Elena parecía ser una buena mamá. Los niños estaban bien cuidados, limpios y los pequeños eran amigables. Diana quería mucho a su hermanito menor y a menudo lo cuidaba como si fuera una adulta. Elena, aunque no trabajaba en ningún lado, recibía ayuda como madre soltera. Su pareja, el padre de ambos niños, bebía. Ella lo echó. Sin embargo, nunca vi ninguna agresión de su parte. Además, la abuela de Artem y Diana ayudaba a la familia. Y el padre de los niños, aunque se gastó toda su vida en el alcohol, de alguna manera intentaba darles algo a los niños. Ella no bebía, el papá vivía cerca, la abuela venían, ayudaba con comida y con todo. Actualmente el niño debe estar en una familia, luchamos para que no haya internados. Entonces, resulta una imagen bastante contradictoria, porque por un lado Lena Datsyuk es una mujer con un destino personal difícil y posibles problemas de salud mental. Pero por otro lado, queridos, no hay pruebas documentales de esto último. En cambio, ambos hijos de Datsyuk están bien cuidados y no muestran ningún indicio de traumas de ningún tipo. Lamentablemente, el punto de partida para entender lo que realmente está sucediendo fue una verdadera tragedia. El 5 de noviembre de 2020, nadie llevó a Artem al jardín de niños. Tampoco apareció en la escuela su hermana, la pequeña Diana. No se podía contactar a Olena Datsyuk, su madre. La que dio la voz de alarma fue la jefa del pueblo, Vira Saulenko. Me empecé a preocupar y decidí ir a visitar a la mamá de los niños, Olena. La puerta de la casa estaba cerrada. Toqué, pero escuché cómo Olena empezó a gritar que me fuera. Ella estaba muy agresiva en ese momento. Tenía un mal presentimiento. Bueno, el presentimiento no le falló a la jefa del pueblo. Ella llamó a la policía. Decir que la escena que se abrió ante los agentes de la ley y la representante de las autoridades locales fue impactante es no decir nada en absoluto. En la casa, donde no había nadie más que Olena y sus dos hijos, en la habitación donde estaban, reinaba un silencio opresivo. Ni llanto ni charlas. El tiempo parecía detenido. Vieron que ella tenía al niño en brazos envuelto en una cobijita a este niño y la niña está sentada en el suelo. Estaba tan angustiada, no hablaba, miraba fijamente a un punto y al niño lo tomé de la mano, su manita estaba fría. Al lugar de los hechos, llamaron inmediatamente a una ambulancia. Los médicos llegaron rápido considerando la situación crítica. Sin embargo, fue demasiado tarde. Al pequeño Artyom, a quien su madre sostenía en brazos, ya no se le pudo salvar. Ya no había nada que salvar ahí. El niño tenía hematomas en la cabeza y se veían daños visibles en el cuello. En el cuello se podían ver esas manchas de estrangulamiento. Los agentes intentaron interrogar a la madre sobre lo ocurrido. Sin embargo, la señora Datsyuk se negó a hablar. Solo cuando la estaban sacando a la calle, dijo que supuestamente su hijo se cayó del segundo nivel de la cama y que así fue como murió. Pero si todo realmente fue como dijo Datsyuk, solo se podría explicar la aparición de hematomas en la cabeza. Pero entonces, ¿de dónde vienen las marcas de estrangulamiento en el cuello del niño? Además, Diana, la hermana de Artem, estaba en un estado de estrés extremo. Al final, a pesar de toda la tragedia de la situación con el pequeño Artem, fue la apariencia y el comportamiento de Diana lo que más preocupó a las autoridades. En primer lugar, cuando entraron a la casa, la niña no reaccionó de ninguna manera, en absoluto. En segundo lugar, estaba asustada. Y tercero, simplemente temía hablar. Solo más tarde, en presencia de la maestra de la escuela, la policía logró hablar con la niña. Y lo que contó Diana simplemente es increíble. Según la niña, Olena era una buena mamá que nunca los golpeó y les prestaba suficiente atención a ella y a Artem. Pero el 4 de noviembre, algo sucedió. Cuando Olena entró en la habitación de los niños, vio un desorden con el papel tapiz arrancado.
La madre decidió que era culpa del pequeño Artem y de inmediato se enfureció. La mujer comenzó a exigir que su hijo de 5 años se disculpara por sus acciones. Al principio, el niño no comprendía la situación, pero al final aceptó disculparse. La apariencia de su madre le asustaba mucho, pero ni siquiera podía imaginar lo que sucedería después. Descubrió el desorden en la casa y pensó que él lo había hecho y Lo puso en el suelo, se sentó encima de él y le golpeaba la cabeza contra el piso. La niña después dijo que fue mamá quien arrancó el papel tapiz, pero dijo que fue Tioma y lo obligó a pedir perdón. Él pidió perdón, pero ella lo puso boca abajo, se sentó encima de él, le dobló los brazos hacia atrás y le golpeaba la cabeza contra el suelo. Sí, no se lo imaginaron. La madre se volvió loca porque en la habitación se habían arrancado los papeles tapiz. Aunque ella misma los arrancó el día anterior, la mujer culpó a su hijo de 5 años. No sé si se le olvidó que ella los había arrancado o si algo se le confundió en la cabeza. Pero ¿qué importancia tiene eso? Al final, lo que importa es distinto. Datsuk atacó a su propio hijo y lo mató a golpes. Además, también lo estranguló. Luego, envolvió al niño en una cobija, lo cargó y permaneció sentada así casi un día completo, hasta que, en un momento, la policía entró por la puerta de la casa. La pericia determinó que el niño murió por un traumatismo cráneoencefálico. A Olena Datsuk la detuvieron inicialmente por 2 meses. Primero, los especialistas debían determinar si ella era imputable. La mujer fue enviada a un examen psiquiátrico. Mientras la madre desgraciada estaba allí, Diana recibía ayuda aparte. La niña estaba en estado de shock. Ella vio con sus propios ojos cómo su madre mataba con sus propias manos a su pequeño hermano. Para ayudar a la niña a recuperarse de lo que vivió, psicólogos trabajaron con ella, y el destino futuro de Datsuk, la mayor, no estaba determinado. En caso de que la mujer fuera declarada cuerda, enfrentaría de 10 a 15 años de prisión por lo que hizo, pero ¿realmente entendía lo que estaba haciendo? Lo último que se escribió en los medios y lo único que se supo sobre Datsuk fue su diagnóstico. Resultó que la desdichada madre sufría de esquizofrenia. En la mayoría de estos casos, a las personas que cometieron crímenes, por horribles que sean, no las envían a la cárcel, sino a tratamiento forzoso. Y probablemente el mismo destino le tocó a Datsuk. Aunque hay una historia sobre el monstruo de Vinnytsia que sí pagó por completo por lo que hizo. Anatoly Malets, un trabajador de tecnologías de la información de 32 años, asesinó a sus familiares en Año Nuevo. Él decidió quitarle la vida a su madre, a su esposa y a sus 2 hijos, que tenían 7 y 3 años. Unas horas antes de la celebración, el hombre toma un martillo y comienza a golpear fríamente a su familia, a sus propios hijos. Y luego, como si no fuera suficiente, llama a la policía y dice que encontró en su casa los cuerpos de 3 familiares. El caso se revisó por cerca de 2 años. En ese lapso, el asesino intentó evadir el castigo. Intentó hacerse pasar por enfermo mental, pero los expertos que evaluaron su estado solo lo reconocieron como un asesino sanguinario. En otras palabras, era imputable. En el juicio, por supuesto, dijo que lo lamentaba. No obstante, las víctimas y sus defensores discrepaban. Pero de todos modos, el asesino de Vinnytsia con el martillo recibió cadena perpetua y también tuvo que pagar 3 millones de grivnas como compensación. Esta historia es sumamente trágica y al mismo tiempo compleja. Los motivos, planes, investigación, pensamientos y suposiciones del asesino están reunidos en un solo video. El video ya se publicó en mi canal hace un tiempo. No obstante, una historia así merece su atención, por lo que dejaré el enlace en la descripción del video. Pero véanlo solo cuando terminen de ver este episodio, porque esto no es todo por hoy. La siguiente historia, como mínimo, los hará pensar si realmente vale la pena tener hijos. Y si ya se atrevieron, ¿cómo criarlos para que no los maten a ustedes? Después de matar a mi madre, sentí un alivio interno, ya que me deshice de una persona por la que sentía un odio mortal. Y me liberé del control estricto de la déspota. Me volví libre y finalmente obtuve la libertad que tanto deseaba. Lamento haber matado a una persona, pero no lamento haber matado a mi madre.
No me arrepiento de lo que hice y no tengo remordimientos. Nunca iré a la tumba de mi madre. Acaban de escuchar las palabras de la chica cuya foto tienen ahora frente a ustedes. Si no lo ven, obviamente no están mirando la pantalla. Háganlo de vez en cuando. Por ejemplo, ahora, entonces ella es Alexandra. En el año 2021, cuando ocurrieron los eventos de los que hablaremos a continuación, Alexandra tenía 16 años. En ese momento, ella estudiaba en la escuela y no de manera mediocre. Era una estudiante excelente y muy inteligente, según todos decían. Para estar por delante de los demás y aprovechar más el aprendizaje, Alexandra asistía a clases adicionales. Tenía cualidades de liderazgo, practicaba deportes y en general era sociable, abierta, alegre y sabía lo que quería. No le faltaba la atención de la gente. Sin embargo, había una cosa que, digamos, le faltaba en la vida a Alexandra, y eso era la libertad. En la interpretación personal de Alexandra sobre el significado de esa palabra. Después de las clases, las tareas y las demás cosas habituales que debe hacer un estudiante, la chica estaría feliz de ir, digamos, a una discoteca o viajar a una ciudad cercana. Pero hay un pequeño pero del que hablaremos un poco más adelante. La familia de Alexandra vivía en el pueblo de Glujivci. Aunque pertenece a la región de Vinicia, los locales, cuando quieren salir del pueblo e ir, por ejemplo, a la ciudad, suelen ir más seguido a Berdichiv, que está en la región de Zitomir. Vinicia está a 70 kilómetros, pero Berdichiv solo a 17. La elección es clara. La madre de Alexandra, la señora Nadia Yushchenko, era originaria de Berdichiv. En ese lugar no solo nació, sino que también vivió durante mucho tiempo. Se casó a los 19 años. Se casó con un tal Irakli Maisuradze. Pronto la pareja tuvo hijos, 2 niñas con 4 años de diferencia de edad. A la mayor, como ya pudieron adivinar, la llamaron Alexandra, aunque los familiares y conocidos solían llamarla más seguido Sashenka. A pesar del sello en el pasaporte y de tener 2 hijas, el matrimonio de Nadia con Irakli se vino abajo. 4 años después de la boda, la pareja se separó. En el año 2013, ella se casó por segunda vez y tuvo otra hija con su nuevo esposo. Ese hombre aceptó a las 2 niñas del primer matrimonio como si fueran sus propias hijas. Así que después, la familia, digamos, no tan pequeña, bueno, más o menos grande, empezó a vivir junta. Se mudaron a Glujivci, a una casa para 2 familias. En la vivienda conviven 2 familias, pero con patios y entradas separadas, como si fueran casas independientes. Los parientes del marido de Nadia vivían al otro lado de la pared de los Yushchenko, en particular su suegra, así que en caso de cualquier cosa siempre se podía pedir ayuda. Todos conocían los horarios de los demás para cubrirse en emergencias. Nadia, de 35 años, trabajaba como peluquera y manicurista. Los conocidos de la familia siempre notaban que Nadia no solo ofrecía servicios de belleza, sino que también sabía cuidarse muy bien a sí misma. Y por sí misma, según la gente, ella era una mujer muy hermosa. También decían que esa belleza se la heredó a sus hijas. La suegra quería mucho a su nuera, así como a sus hijas, es decir, a sus nietas. Ella apoyaba considerablemente a las chicas en sus estudios, según destacó una habitante del pueblo a los periodistas. Todas las chicas son excelentes estudiantes, supervisadas por su abuela. Además, trabajaba en la misma escuela a la que ellas asisten. En la familia nadie bebía ni consumía drogas. El esposo de Nadia casi siempre estaba trabajando fuera. No hubo ningún drama con infidelidades ni nada por el estilo. Quizá lo único problemático eran las relaciones anteriores de Nadia, pero solo en el sentido de que su ex esposo Irakli Maisuradze era completamente indiferente hacia sus hijos, sus hijas. Él no visitaba ni participaba en la crianza de las niñas. Tampoco ayudaba económicamente. Simplemente desapareció. Desde 2009 debía más de 100,000 grivnas en pensión alimenticia. Simplemente no pagaba. Al final, llegó al punto de que en mayo de 2021, el Tribunal de Distrito de la región de Zitomir le quitó los derechos parentales al primer esposo de Nadia. Esta situación no tomó por sorpresa a las chicas. Las hijas declararon directamente en el tribunal que no conocen a su padre biológico, no han hablado con él y de hecho, ellas mismas consideran que es apropiado privarlo de los derechos parentales sobre ellas.
La situación no es agradable, pero no es el fin del mundo. Por lo que acabo de contar sobre la familia, da la impresión de que todo estaba, si no perfecto, al menos muy bien. Pero queridos, si realmente hubiera sido así, entonces no habría historia sobre Alexandra en este episodio, La hija mayor. El asunto es que en esta familia había una parte de la vida que mostraban, o al menos permitían, que otras personas, gente ajena, la vieran. Pero también había otra parte, oculta de los ojos ajenos. Los vecinos notaban que la mamá Nadilla y su hija mayor, Alexandra, parecían hermanas. Pero parece que solo se veían como hermanas por fuera. La relación entre ellas, ya ven, era tensa. Alexandra desde niña fue una chica difícil. Los periodistas, citando a una amiga de la mamá de Alexandra, llamada Antonina, escribieron que en 7º grado la chica intentó quitarse la vida. No sucedió solo una vez, según una cita de esta amiga. Su mamá la sacó del lazo y la salvó cuando su hija se cortó las venas. Nadia entonces se encanecía ante nuestros ojos, aunque todavía era joven y muy bonita. La mamá de Nadia siempre decía que el cielo abrazaría a Sashunia. ¿De dónde viene el deseo de acabar con la vida en una niña de 7º grado? Bueno, el asunto es que Alexandra tenía trastornos mentales desde la infancia. Y si hemos de creerle a la mencionada Antonina, la mamá trataba a la niña en secreto. La niña generalmente se comportaba normal, pero ocasionalmente tenía algunas crisis. Entonces comenzaban las histerias, gritos y actos impulsivos, a veces irracionales. Parece que la señora Nadilla no quería que otros supieran sobre la salud mental de su hija, así que intentaba ocultarlo y manejarlo, como dicen, por su cuenta. Pero al parecer, conforme Alexandra crecía, más complicado era para su madre manejarla. Por ejemplo, algunas compañeras de clase hablaban de la chica de manera bastante negativa. Lamentablemente, en los medios, sus comentarios se presentan de forma anónima, por lo que es difícil afirmar cuán verídica es esta información. Pero por otro lado, tampoco quisiera ignorarlo. Aquí hay 2 citas. En nuestra clase hay 23 alumnos. Alejandra era la más astuta. Siempre tenía conflictos con los demás porque pensaba que todos eran peores que ella. Siempre decía que sería modelo cuando creciera y que conquistaría el mundo entero. Sasha cambió desde el 10º grado y desde niña era muy bonita y quería crecer rápido. Mientras sus amigos solo salían por el pueblo en las noches, Sasha ya iba a discotecas en Berdichiv. Empezó a beber y a fumar. Además, se emborrachaba tanto que desconocidos la llevaban a casa. Por un tiempo anduvo con drogadictos. Se podría suponer que esto es un elemento de envidia, por ejemplo, por parte de compañeras de clase que eran menos populares que Alexandra y por eso hablaban mal de ella a sus espaldas. Pero uno de los familiares de la familia, sin ocultar su rostro, contó que la chica llevaba una doble vida. Ella llevaba una doble vida. Aquí, en Glujivci, ella era muy buena, pero por las noches se escapaba a Berdichiv para prostituirse y así sucesivamente. Ellos tenían un poco de conflictos porque ella robaba de la casa para salir de fiesta y prostituirse. Y sí, los robos por parte de Alexandra son, digamos, un subtema aparte. En la red no falta información sobre que la chica supuestamente podía sacar dinero de la casa fácilmente. ¿Para qué? Porque el taxi, el alcohol y los cigarrillos no se obtienen con un simple gracias. Por supuesto, con ese tipo de comportamiento surgían conflictos entre la madre y la hija. Nadilla intentaba calmar a su hija, pero a su manera. La mujer le gritaba a Alexandra y se dice que incluso llegó a levantarle la mano. La abuela de Alexandra, que es la madre de su padre biológico, creía que fue el comportamiento de Nadilla lo que provocó el trastorno mental en la niña. La mujer confirmó que la madre tenía conflictos no solo con su hija, sino con otros. Ella declaró que Nadilla maltrataba a Alexandra tanto física como psicológicamente. Al mismo tiempo, ni la familia en su totalidad, ni Alexandra por separado, estaban registradas en los servicios sociales ni en instituciones que brindan ayuda psicológica. Además, Alexandra no pertenecía a la categoría de adolescentes problemáticos. No había ningún motivo, en absoluto no lo había, ni motivos, ni, digamos, sospechas de que algo así pudiera pasar. No contábamos con información de que el niño se comportara de forma agresiva, muy fuerte o inadecuada, que los niños a veces faltan a la escuela, eso les pasa a todos.
Según las hermanas de Alexandra, la chica tenía un carácter conflictivo, pero a pesar de eso, su madre la quería igual que a ellas, sin ninguna diferencia. La madre solo podía regañar a su hija mayor cuando había razones evidentes para hacerlo. La relación se deterioró mucho cuando la señora Nadilla, en el año 2021, encontró el diario que llevaba la chica. Lamentablemente, no pude encontrar información sobre lo que exactamente Alexandra escribía en las páginas de ese diario. Pero las hermanas decían que la madre se quejaba de su hija mayor justo después de leer eso. Decía que no merece, cito, ese trato de parte de ella y que solo quiere el bien para su hija. Así que, como vemos, no todo es tan claro ni en la cuestión de cómo era Alexandra, ni en la cuestión de cómo era su madre, y mucho menos en cuanto a la relación entre ellas dos. Lo único que está claro es que en la familia no todo era perfecto ni tranquilo. El 9 de octubre de 2021, la suegra de Nadilla informó a la policía que su nuera de 35 años había desaparecido. Nadilla no estaba en casa ni contestaba el teléfono. Sus hijos tampoco conocían su paradero. El 8 de octubre, Alexandra preparó a sus hermanas menores para la escuela. Nada inusual, pero normalmente Nadilla lo hacía. Pero como la hija mayor explicó a las menores, mamá está ahora en su oficina trabajando, simplemente ocupada. Sin embargo, pronto quedó claro que la mujer no estaba en la oficina de trabajo. En principio, como en cualquier otra oficina o en cualquier otra casa, las autoridades respondieron con bastante rapidez a la solicitud de la familiar preocupada. Un escuadrón policial, guías caninos y un perro de servicio llegaron al pueblo. Las personas uniformadas comenzaron la búsqueda y ya el primer lugar que revisaron indicaba que encontrar a Nadilla, al menos con vida y sin daño, difícilmente sería posible. En la cocina del hogar de la mujer, los policías encontraron rastros de sangre. Se involucró a los especialistas caninos y a un perro de servicio en el caso. El perro siguió velozmente el rastro, pues el clima favorecía a las autoridades. No había lluvia ni viento fuerte, es decir, nada que pudiera impedir que el perro siguiera el rastro. El can guió a los policías a una vieja construcción abandonada. En especial, su atención fue atraída por un pozo de alcantarillado en construcción. El perro se detuvo junto a él y simplemente no dejaba de ladrar. A primera vista, no había nada especial allí. Al mirar dentro del pozo, los policías solo encontraron basura común, ropa vieja, ladrillos y nada inusual. Sin embargo, cuando empezaron a mover los trapos, se horrorizaron por lo que vieron. En el fondo del pozo, debajo de un montón de basura, yacía el cuerpo ensangrentado de una mujer. Y era la señora Nadia, muerta. Bastante rápido, las autoridades detuvieron a la principal sospechosa del crimen. Con la información disponible, no fue difícil adivinar que se trataba de Alexandra, de 16 años, es decir, la hija mayor de la víctima. Alexandra engañó a la investigación hasta el final. Ella admitió que fue ella quien atacó a su mamá, solo cuando ya era imposible negarlo. Huellas de sangre y dactilares, tiempo en la casa. Todo literalmente gritaba que nadie más que la hija mayor mató a su madre. Sasha no dejó entrar. No dejó entrar a la casa y echó a los niños para que se fueran a la escuela. Hasta que no encontraron el cuerpo, ella no confesó nada. Ella se sentaba y contaba cómo iba a ver Yeshiva esas cosas y ya. Hay un fragmento de la confesión de Alexander disponible públicamente. Lo publicaron representantes de la policía. ¿Y usted confiesa sinceramente lo que hizo o alguien lo presionó? No hubo presión. ¿Se arrepiente de lo que hizo? Sí. Tuvimos una pelea con mi mamá, tuvimos ese conflicto y la apuñalé con un cuchillo. ¿Cuántas veces? 10, más o menos, algo así. ¿A dónde? En el estómago, corazón y cuello. Pero la chica claramente minimiza lo que hizo. El 8 de octubre, alrededor de la 1 de la madrugada, realmente hubo una pelea entre la madre y la hija. Parece que Alexandra quería ir a una discoteca en Verdejiv, pero su madre no quiso. Ella estaba en contra. Empezaron a discutir y al final, Nadilla le dijo a Alexandra que se quitara la ropa de abrigo y se fuera a dormir. La chica se negó, pero la pelea ya estaba prácticamente en su punto máximo, y esa negativa solo echó más leña al fuego.
Alexandra dice que su mamá tomó un cuchillo y empezó a cortar la ropa que llevaba puesta, supuestamente para quitársela a la fuerza. Además, no dejaba de insultarla verbalmente y le amenazaba con internarla en un hospital psiquiátrico. En el momento en que Nadia intentó golpear a Alexandra, ella le quitó el cuchillo de las manos y se lanzó sobre su madre. De hecho, como mencionó Alexandra en el video policial, ella apuñaló en el abdomen, corazón y cuello. Por cierto, después de la puñalada en el abdomen, Nadia cayó al suelo. Sin embargo, eso no detuvo a su hija. Tampoco dio solo 10 puñaladas, sino 32. Se detuvo solo cuando la mujer dejó de mostrar cualquier signo de vida. Entonces la atacante se percató de que su madre había fallecido. Eso fue todo, pero Alexandra sabía cómo proceder ante esta situación. No se desconcertó, no llamó a la ambulancia ni a la policía. Alexandra optó por encubrir el delito. Comprendió que sería complicado remover el cadáver cargándolo. Arrastrarlo por el patio o la calle era muy arriesgado, así que encontró una carretilla. En esa carretilla, Alexandra transportó el cuerpo de su víctima, su propia madre, hasta la casa vecina, donde simplemente lo arrojó a un pozo. Y también, para que nadie viera por accidente lo que había en el fondo, cubrió a su madre con trapos y ladrillos desde arriba. Pero eso no fue todo. Como en las mejores películas de detectives, donde el asesinato está en el centro de la trama, Alexandra empezó a limpiar la escena del crimen. Al volver a casa, limpió la cocina para quitar la sangre, pero no completamente. También recogió las cosas que tenían manchas rojas. El cuchillo con el que apuñaló a su madre, puso todo eso en bolsas y simplemente lo tiró. Aunque en algunos medios incluso escriben que después del asesinato, la chica encontró en casa al menos 600 grivnas. Y de hecho se fue a Berdichev en taxi, a divertirse. En otras palabras, hizo lo que desde el principio su madre le había prohibido hacer. Ahora ya nadie se lo impedía. Bueno, y luego, cuando ya se había divertido, simplemente regresó a casa y entonces sí se puso a limpiar. A Alexandra no le habría importado, ya que no tenía coche y usaba taxi. Cuando la noticia de lo que había pasado se difundió por el pueblo, la gente, por supuesto, quedó en shock. Y eso quizás es poco. Nadie podía creer, en primer lugar, que una hija fuera capaz de matar a su propia madre, y además de una manera tan brutal. En segundo lugar, era increíble que esto sucediera justo en la familia Yushchenko, y lo hizo una estudiante ejemplar y modelo para los demás, Alexandra. No podemos entender cómo pudo pasar algo así en una familia como esa. Eran amables. Tanto el esposo como la esposa, los hijos y mi hijo convivían y eran amigos. Era una excelente estudiante en la escuela. No sé qué decirle. Parecía muy amable. Hablaba, salía a pasear. No sé qué le pasó a la niña. Es un gran shock. Hasta el día de hoy no puedo entender cómo pasó esto. ¿Cómo pudo una niña hacerle eso a su propia madre? Es un dolor, una pérdida y un shock para toda nuestra comunidad. No nos recuperaremos pronto de esto. El caso se investiga como un asesinato intencional. La estudiante está bajo custodia. Sin embargo, la audiencia judicial, donde se eligió la medida cautelar, fue cerrada, ya que la joven es menor de edad. Sin embargo, en los medios de comunicación sí apareció información de que en el tribunal Alexandra no lloró y en general se comportó de manera bastante tranquila. Las pericias realizadas durante la investigación confirmaron la culpabilidad de la joven, pero hubo una pericia clave cuyo resultado podía influir radicalmente en la sentencia judicial: la pericia psiquiátrica forense. Los especialistas debían determinar si Alexandra tenía algún trastorno mental. En otras palabras, si era imputable, si era consciente de lo que hacía cuando atacó a su mamá. En enero de 2022, los especialistas presentaron su conclusión. Entonces, resultó que la chica padecía una enfermedad mental crónica en forma de trastorno esquizotípico F21.0. La enfermedad se caracteriza por un déficit en las relaciones sociales e interpersonales. Las personas con este trastorno tienen dificultad para mantener contacto cercano con los demás y generalmente lo evitan. Además, quienes padecen este trastorno suelen imaginar que familiares, amigos, conocidos o cualquiera los trata negativamente. ¿Ya pensaste en ti mismo? Además,
Los peritos judiciales determinaron que Alexandra, en el momento en que cometió el delito, no podía ser plenamente consciente de sus acciones ni controlarlas, aunque tampoco se encontraba en un estado de algún tipo de afecto fisiológico. Al mismo tiempo, ya estando bajo investigación, la joven entendía perfectamente quién era, dónde se encontraba y qué sucedía a su alrededor. Su juicio mental no desapareció en ningún momento, pero los psiquiatras llegaron a la conclusión de que la hospitalización forzosa no era necesaria, y Alexandra aún podría comparecer ante el tribunal. Por el asesinato de su madre, la joven enfrentaba inicialmente hasta 15 años de prisión. No obstante, el fallo fue distinto. En enero de 2023, el Tribunal del Distrito de Kalinivsky, en la región de Vinnytsia, declaró culpable a la joven y le impuso una pena de 9 años de prisión. El juez tomó en cuenta el estado mental de la delincuente, su perfil y una serie de otros factores que, al final, hicieron que la pena fuera menos severa. Pero la historia continuó. El caso fue apelado porque la sentencia no satisfizo a casi nadie. La vocera del Tribunal de Apelaciones, la señora Nadia Chorna, explicó la situación de la siguiente manera. La parte acusadora solicitó que el tribunal le impusiera a la joven 11 años de prisión porque, en su opinión, la sentencia del Tribunal del Distrito de Kalinivsky era demasiado indulgente. Argumentaron esto diciendo que la joven dejó huérfanas a sus 2 hermanas, intentó ocultar las huellas del crimen y no confesó de inmediato lo que había hecho. La abogada insistió en una pena de 7 años. Pidió que se tomara en cuenta la buena reputación de la joven, su reconocimiento de culpa, su arrepentimiento y su colaboración para esclarecer el crimen. Según la defensora, la acusada tiene una capacidad limitada de responsabilidad penal debido a un trastorno mental que le impedía controlarse completamente. En conclusión, el Tribunal de Apelaciones de Vinnytsia consideró todas las circunstancias, en particular, también el hecho de que Alexandra cometió el delito cuando era menor de edad, y finalmente la condenó a 8 años, es decir, redujo el tiempo de reclusión en 1 año, en comparación con la decisión anterior del tribunal. El hecho de que la joven tenga responsabilidad limitada debido a un trastorno mental fue una de las razones de peso para suavizar la condena. Las personas con responsabilidad parcial cumplen condena en el régimen habitual. Sin embargo, cuando haya una agravación de la enfermedad, si la hay, la institución debe trasladar a la paciente a un centro psiquiátrico donde haya salas especiales. Bueno, además, ahí se coloca seguridad, así que más o menos ese es el escenario de vida que le espera a Alexandra en los próximos años. La discoteca en Berdichiv no está prevista en el horario del centro penitenciario. En el contexto de ataques aterradores en Vinnytsia, no podemos ignorar lo ocurrido en el verano de 2024. En ese momento, todos los medios ucranianos estaban totalmente alborotados. Y todo esto, primero, por el estatus de los involucrados, segundo, por su edad y tercero, por el motivo incomprensible. Ahora estoy hablando del caso en el que un hombre le disparó a su esposa, hirió gravemente a su amiga y luego, después de todo, fue al río Bug del Sur y se quitó la vida. Aquel día, las balas alcanzaron a 2 chicas de apenas 18 y 19 años. El agresor solo tenía 23 años. Las víctimas, 2 amigas blogueras, fueron atacadas por un hombre que había estado en el frente durante 2 años. Además, el asesino y una de sus víctimas se casaron menos de 1 año antes del sangriento incidente. Cuento más sobre esta historia en un video aparte, que por cierto ya está en el canal y está disponible para todos los interesados. Concluyo este video, pero esto aún no termina. Vayan al enlace en la descripción de este video para saber más sobre este caso en Vinnytsia. En la foto que tienen frente a ustedes está la joven mamá Yulia Tronchuk. Junto a ella están sus 2 hijas. La menor se llama Marika, la mayor Darusia. Al menos, digamos, de esa manera tan tierna, llamaban a las niñas sus familiares cercanos. Yulia, de 29 años, tenía 3 hijos. El mayor era Danilko. Pero en el contexto de la historia que voy a contar ahora, lo importante es precisamente esta foto, en la que solo están Yulia, Darusia y Marika. Porque, verán, las 3 ya no están entre los vivos. El pueblo de Signal, que se encuentra en el distrito de Khmelnytsky, en Vinnytsia, es muy pequeño y poco llamativo. Sería maravilloso si lograran contar 1000 habitantes allí.
Es posible que incluso haya menos. Pero de una forma u otra, es precisamente de este pequeño pueblo de donde proviene Julia Tronchuk, o mejor dicho, provenía. Julia era la única hija de la familia. Los lugareños aseguraban que la criaron con amor y cuidado. Decían que los padres de Julia, Lyudmila y Vasil, simplemente adoraban a su hija. Trabajaban mucho para darle todo lo necesario. La protegían y cuidaban. Así fue en la infancia y continuó incluso cuando su hija creció. Una buena familia. Solo Julichka creció con amor en su familia. Una niña muy buena. Estuvo casada por primera vez, pero algo no funcionó. Tienen un buen niño, Daña. ¿Se separaron en buenos términos? La vecina de Julia, cuyas palabras acaban de escuchar, tiene toda la razón. No tuvo suerte de encontrar el amor de su vida a la primera. Julia se casó y tuvo un hijo, Danilo. No obstante, la familia se desintegró y el niño se quedó viviendo con su madre. Sin embargo, después de su primer matrimonio, aunque fallido, Julia no se dio por vencida y tampoco tenía por qué hacerlo. En 2018, ella se casó por segunda vez. Esta vez, su elegido fue un hombre 13 años mayor que ella, el señor Sergei Tronchuk. Se conocieron en una cafetería en las afueras de Koziatin. Julia trabajaba allí como mesera y Sergei en ese entonces era, digamos, un chef ambicioso. Durante 4 años, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, estuvimos trabajando juntos. Aquí fue donde conoció a Julia, aquí fue donde comenzaron su relación. Aquí están las imágenes de este lugar. El hábil cocinero rápidamente llamó la atención de la chica, así que el hecho de que empezaran una relación no sorprendió a muchos. El propio Sergei no era originario del pueblo Signal, de donde era Julia, por eso allí pocos lo conocían. Sin embargo, muchos conocían al hombre en Koziatin. El asunto es que, desde joven, Tronchuk organizaba discotecas en ese lugar, rentaba locales para fiestas. También trabajaba como barman en las reuniones y preparaba cócteles para los invitados. Las discotecas eran populares entre los jóvenes de Koziatin, por lo que muchos conocían a Tronchuk allí mismo, aunque no está del todo claro por qué se quedó precisamente en esta ciudad y empezó a realizar diferentes actividades en un pueblo provincial de Vinnytsia. Quizás a Tronchuk simplemente le gustaba estar ahí, aunque tenía otras opciones para su vida. Después de la escuela, junto con su familia, su madre y su padrastro, se fue a Moscú para estudiar cocina. Si le creemos al propio Sergei, soñaba con trabajar en la cocina desde pequeño y siempre ayudaba a su abuela a cocinar. Así que eligió este camino para sí mismo, no por casualidad. Ya de adulto y habiendo conocido, digamos, la profesión, Tronchuk recalcaba que un buen chef es, fíjate, un psicólogo que puede dar el consejo correcto en el momento adecuado. Pero volvamos al periodo moscovita de Sergei. A los 22 años, Tronchuk ya era chef y trabajaba en establecimientos de élite en Moscú. Entre los maestros de los que aprendió el joven, a menudo se menciona al famoso chef francés Alain Ducasse. Él encabeza la lista de chefs en el ranking Michelin. Digamos que no es una persona cualquiera en la esfera gastronómica, pero a pesar de todo, por alguna razón, Tronchuk no se quedó en Moscovia. Algunos medios escriben que supuestamente no se mudó a Koziatin por casualidad, sino que en realidad huyó allí. Algunos sitios web afirman que fue por deudas. Algunos escriben sobre las mujeres e hijos de Seri, pero se desconoce si son fuera del matrimonio. En fin, hay suficientes chismes, pero ninguno de ellos está confirmado por hechos concretos. Para afirmar con certeza, esta es la verdadera razón para mudarse a Koziatin. Así que dejaremos este detalle en la biografía tal como está. Tronchuk vivía en Moscú y las cosas iban bastante bien allí. Sin embargo, por una u otra razón, personal o no, se estableció por un tiempo en Koziatin, donde lo conocían bien. Se sabe que en Koziatin, Sergei se convirtió en el chef principal del restaurante Crystal en el complejo recreativo local. Además, trabajó en el café Kutorok y en City Park, en cuya apertura también participó. De la biografía de Tronchuk se puede resaltar otro detalle notable. En 2018, Sergei participó en el proyecto 13 Chefs en Vinnytsia, donde cocineros de diferentes establecimientos competían en sus habilidades. Lamentablemente, ahora es difícil hallar en internet imágenes o fotos de su cara durante su participación en el programa.
Al menos, si escribes en Google Sergei Tronchuk, 13 chefs 2018, no obtendrás muchos resultados útiles. Y en ese mismo 2018, como ya mencioné, Sergei Tronchuk se casó con Yulia. La pareja parecía muy feliz. La mayoría de quienes conocían a Yulia y Sergei decían que él cuidaba mucho a su esposa. Y con Danil, su hijo del primer matrimonio, supuestamente también se llevaba de maravilla. Poco después de la boda, la pareja tuvo a su primera hija juntos, Darusia, y 3 años después nació la menor, Mariika. Pero ni los familiares más cercanos, como los padres de Yulia, nunca cargaron a la hija menor en brazos. Y casi no veían a las dos mayores durante varios años. ¿Y por qué? Bueno, verán, ya sea en 2018, 2019 o incluso en 2020, los Tronchuk se mudaron a Polonia. Y el año exacto de la mudanza no está del todo claro, porque en las fuentes abiertas se da información diferente. Vaya, ¿cuál de ellas es la verdadera? Intenta entenderlo. Pero de cualquier manera, el año de la mudanza no afecta a los detalles más importantes de esta historia. La familia se mudó a Polonia por trabajo. Esta es la versión presentada públicamente en la mayoría de los medios. Se establecieron en Puszczykowo. Puszczykowo. Desconozco los acentos polacos y ucranianos, por favor escríbanlos correctamente. Es un pueblo cerca de Poznań. Al principio, Serhii trabajó en un restaurante de ahí. Todo parecía ir relativamente bien. Después de todo, la familia vivía en una casa de 2 pisos. Pero la carrera de Tronchuk al final no funcionó. Un fracaso fue seguido por otros. La vida personal del hombre también dejó de ser un ejemplo a seguir. Además, la estabilidad familiar se vio comprometida. Al final, Sergei empezó a beber y además se aficionó a los juegos de azar. Todo esto en conjunto llevó a que el hombre pidiera dinero prestado aquí y allá, hasta que quedó completamente atrapado en su pantano de deudas. Esta situación inevitablemente provocaba peleas en la familia. Yulia supuestamente le reprochaba a su esposo por la forma en que empezó a vivir, así como por lo que se estaba convirtiendo su familia. Pero hay algunos matices en esto. Nadie de los conocidos, amigos o familiares sabía lo que estaba pasando en la familia Tronchuk. Nadie siquiera sospechaba que hubiera algún problema en la familia. Por un lado, esto se puede explicar porque Yulia, junto con su esposo e hijos, solo visitaron su pueblo natal unas pocas veces desde que se mudaron a Polonia. Durante esas visitas, ni siquiera les contaban a sus padres que las cosas no salieron según lo planeado y que tenían problemas. Parece que no notó nada. Mi esposa estuvo viajando por 2 semanas. Dijo que todo estaba bien. La gente dice que supuestamente la maltrataba allá en Polonia, pero ella no nos dijo nada de eso. Más bien, los familiares y conocidos tenían una impresión completamente opuesta. Parecía que la familia se llevaba perfectamente, y Yulia y Sergei seguían enamorados, como en los primeros meses de su relación. Cuando venían aquí, él era tan bueno, era tan atento con ella. Él siempre le decía, Yulichka, descansa, yo voy a preparar la comida ahora, tú descansa. ¿Y qué pasó allá? Solo Dios lo sabe. Están bien, cuando venían vivían bien. Lo que ocurrió es un misterio. Hasta los mismos padres iban, pero no sabían nada de esta desgracia. Los problemas de los adultos suelen afectar a los niños y su comportamiento. En la familia Tronchuk había 3 niños. Pero, de nuevo, no había indicios de que la vida familiar se estuviera derrumbando. En absoluto. Los niños, al parecer, se comportaban como de costumbre. No hubo cambios en sus personalidades ni en su actitud hacia los demás. De hecho, la gente creía que los niños eran extremadamente felices. Visitó a la familia y afirma que todo estaba bien, como de costumbre. Los niños corrían gritando papito, papá, mamá, felices y unidos. Dice que ni siquiera podría haber imaginado que algo así podría pasar. Los vecinos también decían que se notaba el buen cuidado de los niños y que también les prestaban más que suficiente atención a su desarrollo. Felices, bonitos. En cuanto al desarrollo, son muy ágiles, muy buenas niñas. No cabe ni en la cabeza, ni en el alma, ni en el corazón. En resumen, resultó que para mostrar, la familia era casi perfecta. Pero, lamentablemente, nadie sabía lo que realmente pasaba en ella. Al final, un factor se sumó a otro.
Los problemas se acumularon y llegó un momento que llevó a la tragedia. Al atardecer del 13 de noviembre, Yulia y Sergei volvieron a pelearse. No se sabe si fue una pelea especialmente grande o importante entre los esposos. Sin embargo, el final del escándalo familiar fue simple. La esposa subió a dormir con sus hijas. Por la noche, Sergei también entró a la habitación donde estaba Yulia. De él se notaba claramente el olor a alcohol. Pero en vez de caer en la cama y dormir, hizo algo diferente. Algo terrible. Sergei se abalanzó sobre su esposa mientras ella dormía y empezó a estrangularla. El ruido probablemente despertó a una de las hijas de la pareja. Al notarlo, Tronchuk fue más lejos aún, más allá de lo que ya había hecho. Decidió quitarle la vida también a su propia hija. El hombre la estranguló también. Finalmente, el mismo destino le ocurrió a la segunda niña. Solo piensen, el padre con sus propias manos les quitó la vida a sus hijas. Él mismo le quitó la vida a su madre, su esposa. Pero eso no es todo. La pareja tenía 3 hijos. Danilo, de 11 años, hijo del primer matrimonio de Yulia, dormía tranquilamente mientras ocurrían todas las atrocidades en la habitación de su casa. El niño estaba en otra parte de la casa, así que no escuchó nada. Tronchuk decidió no molestarlo, pero el chef tampoco se apresuró a llamar a la policía. En cambio, Sergei decidió encerrar los 3 cuerpos en una habitación en la planta baja. En la mañana, cuando el pequeño Danilo preguntó por su mamá y hermanas, Tronchuk comenzó a mentir. Le prohibió al niño entrar en la habitación de su madre, bajo el pretexto de que ella y las hermanas de Danilo supuestamente tenían coronavirus. Supuestamente, primero había que desinfectar la habitación, mientras los 3 cadáveres seguían ahí. Te diré más, se quedaron ahí incluso después. Sergei Tronchuk vivió 4 días en la casa con los cuerpos de 3 familiares. Al 5.º día, el 18 de noviembre, decidió rendirse por su cuenta. Pero antes de hacerlo, le dijo a Danilo que su mamá y sus hermanas habían muerto. Llevó al niño a un restaurante en Poznań, lo dejó ahí y luego hizo lo que había planeado. Fue a confesar su culpa. Sergei decidió entregarse de una manera bastante inusual. Después de salir de su casa, el delincuente fue al centro comercial, donde encontró un guardia de seguridad. Fue precisamente al guardia del centro comercial a quien le informó que había matado a su familia. El guardia, en shock, llamó a la policía. Sergei fue detenido por los policías polacos y comenzaron los interrogatorios. Después de ser detenido, el hombre contó que había discusiones en casa. Perdió su trabajo, empezó a pedir préstamos y se aficionó a los juegos de azar. Su esposa se enojaba, lo criticaba por la falta de dinero y el abuso de alcohol. La última pelea, con empujones entre ellos, ocurrió el día del asesinato. En la fiscalía de Poznań, el chef asesino confesó lo que había hecho y ahí mismo contó cómo sucedió todo. El vocero de la fiscalía distrital en Poznań comentó sobre este caso. Durante su declaración, Sergei T. indicó que al día siguiente, cuando comprendió lo que había hecho, decidió quitarse la vida, pero no tuvo el valor suficiente. El sábado fue a un centro comercial en Poznań, donde le dijo al guardia de seguridad que había matado a su esposa y a sus hijas. La policía lo detuvo. Además, Tronchuk explicó por qué no mató a Danilo. La razón fue inesperada. Dijo que no le quitó la vida porque no era su hijo biológico. Según los investigadores, durante los interrogatorios, el delincuente se mostró calmado, pero a la vez lloró cuando le preguntaron si se arrepentía de sus acciones. Y otro detalle, ya que estamos en eso. Tronchuk explicó por qué informó sobre lo sucedido solo después de 5 días. La razón, supuestamente, era que la conciencia lo estaba atormentando. Cuando la gente se enteró de lo que había pasado, pocos podían creer que todo eso fuera real. Los compañeros de Tronchuk decían que nunca habían notado nada extraño en su comportamiento, al menos nada agresivo. Como cocinero realmente no puedo decir nada malo de él. Vimos su trabajo, vimos cómo trabajaba. En general era un trabajo normal, bueno, un buen cocinero. Cuando nos enteramos de esto, la verdad, estábamos completamente en shock. Él era alguien tranquilo, no era agresivo, no tenía nada de eso, pero algo así pasó. Simultáneamente, surgieron dudas sobre las declaraciones de Tronchuk, especialmente enfatizadas por la amiga de la familia, la señora Olga Korzenevska. Ella no podía recordar que Yulia alguna vez
En general, se hubiera quejado de falta de dinero. O inventó esas deudas, dijo eso como excusa que hizo algo así. Nadie dijo nada sobre deudas, ni Julia dijo que tal vez les faltaba dinero para algo. Había comida en la casa y, bueno, todo estaba como siempre dice. Sin embargo, si a eso vamos, casi nadie realmente entendía cómo eran las relaciones en esa familia, ni cuál era en realidad su situación financiera. Por el triple asesinato, Sergei Tronchuk enfrentaba cadena perpetua según la legislación polaca. Había muy pocas posibilidades de recibir algún otro castigo. Las pruebas encontradas en la escena del crimen señalaban claramente al chef. Además, se realizó una pericia psiquiátrica forense para asegurarse de que Tronchuk entendía lo que hacía. Y según los especialistas, él era plenamente consciente de todo. Pero los psiquiatras señalaron otro hecho importante. Según su opinión, Tronchuk tiende a mentir y manipular, lo cual se ha confirmado en la práctica. Al principio, él contaba en detalle sobre el crimen, pero después intentó negar su culpabilidad. Al final, todo terminó trágicamente no solo para Julia y sus 2 hijas, sino también para el propio delincuente. En Polonia, el tribunal declaró culpable a Sergei Tronchuk de triple asesinato. Por lo que hizo, el asesino fue condenado a cadena perpetua sin derecho a libertad condicional. La información sobre esto apareció en los medios ucranianos el 25 de marzo de 2025. Sin embargo, la sentencia aún no ha entrado en vigor. La defensa de Tronchuk, como pueden ver, presentó una apelación. A Julia y a sus 2 hijas lograron enterrarlas en Ucrania. Personas solidarias reunieron dinero para trasladar los cuerpos a su tierra natal. El proceso fue facilitado principalmente por voluntarios que se encontraban en Polonia y la gente también reunió dinero y pudo hacer el traslado. Los ucranianos y polacos aportaban, cada quien ayudando con lo que podía. Julia Tronchuk, por cierto, no es la única de las mujeres de Vinnytsia que ha sufrido a manos de su propio esposo. Tal vez alguno de ustedes conozca la trágica historia de Vitalina Plahotniuk. Cuando el asesino levantó la mano y apuntó para dispararle a la mujer, Vitalina simplemente iba a su trabajo por la ruta de siempre. Era el final del verano de 2018, alrededor de las 9:30 de la mañana, cerca de la estación en Vinnytsia. La encontraron en la calle con heridas de bala. Fue solo un transeúnte, pero ya era demasiado tarde. En casa, su hija de 6 años nunca pudo esperar a que su mamá regresara. Lo particular de este caso no es que la mujer fuera asesinada a plena luz del día en un lugar bastante concurrido, y ni siquiera es que lo haya hecho un asesino a sueldo. Lo más interesante, por así decirlo, del caso es quién ordenó el asesinato. Y no es una persona ajena para Vitalina, y el conflicto no se debió a un banal triángulo amoroso ni nada similar, ni siquiera eran deudas. Es una historia realmente interesante. Ya está en el canal, pero por ahora solo está disponible para los patrocinadores. Recuerden que pueden acceder a todos los videos ocultos por solo 10 grivnas mensuales. Eso es todo por hoy. Seguimos adelante. Historias como estas, sin duda, hielan la sangre. Sin embargo, no solo el asesinato puede ser aterrador. En el año 2022, toda Vinnytsia estaba alborotada por un maestro de arte. Y no, él no mató a nadie, al menos no físicamente. El hombre no hirió físicamente a nadie. Sin embargo, hizo algo que puede destrozar a una persona de por vida. Puede quebrar la moral de una persona desde el comienzo de su vida. Anastasia, de 14 años, soñaba con una carrera en diseño cuando todo comenzó. Decidí tomarlo con la mayor seriedad y responsabilidad posible. La competencia en el mercado es alta. Por lo tanto, para conseguir lo que quería, solo el talento no era suficiente. Había que trabajar mucho para estar por delante de los demás, así que Anastasia necesitaba un maestro. El problema era que la familia de la chica no era de las acomodadas. No pasaban necesidades, pero pagar clases adicionales era complicado. La niña y su madre pasaron más de un día, mucho más de uno, buscando la mejor opción. Y de hecho, se toparon con un tal Shura. El maestro ofreció 10 clases gratuitas al principio para que Anastasia pudiera entender si todo le convenía y pudiera acostumbrarse a él. ¿Son sospechosas estas 10 clases gratuitas?
Creo que sí. Pero, primero, no faltaban comentarios positivos sobre Shura de parte de los alumnos y también de sus padres. Bueno, y en segundo lugar, al final de cuentas, el mundo no está falto de gente buena, ¿o no? ¿Quién sabe? Tal vez él era simplemente uno de esos maestros para quienes su vocación es más importante que el dinero. En principio, al final resultó ser cierto, con solo un pequeño detalle. En realidad, la verdadera vocación de Shura no era la pintura. Pero vayamos por partes. Anastasia y sus padres hablaron de todo en casa y aceptaron la generosa propuesta de Shura, que era más bien un acto de caridad. Por un lado, las clases iban bien. La chica realmente aprendía a dibujar y veía los resultados de su trabajo. Pero había algunos peros peludos. Shura siempre era amable y cordial con ella, a veces demasiado, porque junto con las explicaciones cuidadosas, corteses y prudentes sobre dónde estaban los errores en el dibujo y cómo podían corregirse, a veces se añadía algo más. Bueno, por ejemplo, el maestro podía acariciar la espalda de la alumna, como diciendo, no pasa nada, incluso los genios se equivocan. Lo mismo hacía Shura cuando Anastasia lograba algo especialmente bien. Ahora no era un intento de consolar, sino más bien un elogio. Al maestro tampoco le faltaba el cuidado. Sin embargo, miren, en una de las clases Anastasia se sintió mal. Le empezó a doler la cabeza. El maestro no se desconcertó. Le ofreció medicina y también dijo que podía llevarla a la cama. Solo acepté lo primero, pero Shura me levantó en brazos y me llevó a la habitación. Me dijo que lo esperara. Recordé que tenía mis propias pastillas y cuando él llegó ya estaba sentada con ellas en las manos. Él se sorprendió, pero no dijo nada. Solo me pidió que me acostara para descansar. Entonces tuve mucha suerte. Pero hay más. Según la chica, el maestro la contactaba frecuentemente fuera de clases, escribiéndole mucho. Y no era para aclarar si todo había quedado claro durante las clases, o para verificar si la alumna estudiaba en casa. Shura le escribía a ella que la extrañaba, usando formas diminutivas y cariñosas para dirigirse a ella. Es cuando en lugar de decir mano, dices manita. En vez de nariz, naricita. No Shura, sino Shuronka. Es como hablar de manera melosa. Me sentía incómoda por eso, pero no podía contárselo a mis padres porque tenía mucho miedo de ser juzgada. Decidí que simplemente tenía que alejarme de él. Se lo dije a mis padres, mi mamá compró un pastel y me envió a la última clase. Resultó que Shura no es de los que dejan ir fácilmente a sus alumnas, al menos no a esta en particular, y al menos según las palabras de Anastasia. Al escuchar que esta era la última clase, Shura, según asegura la chica, la abrazó casi todo el tiempo. Le rogó que se quedara, pero empeoró la situación. Cuando ella finalmente llegó a la puerta y casi se había liberado, el hombre la empujó contra la pared y empezó a besarla. Ni siquiera recuerdo cuánto tiempo después me lavé los dientes y la cara. ¿Y cuánto tiempo estuvo escribiéndonos a mi mamá y a mí para que yo regresara a las clases? Anastasia no habló durante años sobre lo ocurrido en el departamento del artista por vergüenza. Tenía miedo de que nadie le creyera. Tenía miedo de que nadie la protegiera. La joven se atrevió a contar su historia solo cuando ya era adulta, y aún así no fue fácil. Por primera vez le conté los detalles a mi mamá. Todavía sentía miedo y vergüenza. La madre de Anastasia, al escuchar lo que le había pasado a su hija, quedó en shock y no podía creerlo. El maestro aparentemente no despertaba ninguna sospecha. Sí, las clases en su casa y no en algún estudio o club de la escuela podían parecer sospechosas, pero la mamá de Anastasia preguntó por qué ese lugar. Shura mencionó la comodidad, la tranquilidad y otros aspectos. Pero él no solo actuó con palabras. Para convencer a la madre de la posible alumna, invitó a otra niña a una clase. Supuestamente, ella era hija de un soldado de la ATO, su padre murió en el frente. Shura, por bondad de corazón, ayudó a la talentosa chica a ingresar a la Academia de Artes de Leópolis. Entonces funcionó. Las dudas hacia el profesor disminuyeron drásticamente. Pero hoy Anastasia está convencida de que todo eso no era más que una leyenda para evitar sospechas innecesarias. Ella supone que el maestro chantajeaba a la chica y la invitaba especialmente a las clases de prueba con las nuevas, para que, digamos, jugara de su lado y convenciera finalmente a los padres de la seguridad tanto del lugar como de la personalidad del profesor. Y la
La historia de las 10 clases gratuitas para familias de bajos recursos, como la mía, era la opción ideal y para él la coartada perfecta. Bueno, ahora podemos hablar también sobre el propio artista, maestro y un poco benefactor, al menos de cara al público. Shura, como pueden entender, es su apodo. El hombre se llama Alexander Sharamuk Balaganov, también conocido como Shura Balaganov. Efectivamente, uno de los personajes de la novela El Becerro de Oro llevaba ese nombre. El hombre ficticio, según la trama, era un impostor, un pequeño ladrón y un estafador. En las redes sociales, Sharamuk Balaganov era bastante activo. Indicaba que terminó la escuela de arte y estudió en una escuela técnica especializándose en carpintería. Aquí, por ejemplo, hay una de las capturas de pantalla de la página de Shura en la red social. Adivinen cuál, ve contacte. En la línea sobre mí, el hombre escribió lo siguiente. Llámame al 0685555037. Hazte amigo, no en Becontacte, sino en la vida real. Entonces te contaré sobre mí. Y si no quieres llamar y platicar, no entres a mi página y no estés molestando. Solo se puede ser amigo en la vida real. De inmediato dan ganas de confiar en este profesional. ¿Qué más se sabe sobre la biografía de Balaganov en general? En realidad no tanto. Como escribió el propio Shura, terminó el estudio de dibujo en la Escuela de Arte Infantil en 1991. Desde el 93, creó obras en el género animalista e incluso expuso sus propias creaciones en la exposición Art Galera en Venecia. Desde el 2007, según Shura, aceptaba de 30 a 40 personas anualmente para enseñarles. Y les daba clases en su taller creativo. Y este es un momento importante, aunque en realidad no fue presentado por el propio Shura, sino según las palabras de personas que lo recordaban en internet. Desde el año 2005, el artista trabajó en la Escuela de Arte Infantil de Venecia. Pero hay un pequeño detalle. Shura no era un especialista en técnicas artísticas que pudiera enseñar a cualquiera a trabajar con acrílico, o con acuarela, óleo y cosas así. En la escuela de arte, Shura era el encargado de mantenimiento. No menosprecio los méritos y esfuerzos de los encargados de mantenimiento. Solo quiero enfatizar que eso es un poco diferente a ser un maestro que puede sumergirte en el mundo del arte. Es interesante que Balaganova fue despedida de esa academia a pesar de su aparente intención de formar parte de ella. Y no solo la despidieron, sino que lo hicieron por decisión de un tribunal. Al menos eso fue lo que escribieron los medios en 2022, citando las palabras de la madre de una exalumna de la escuela de arte. La mujer declaró que fue testigo por parte de la chica a la que Balaganov le causó daño. Hace unos 10 años, aproximadamente en 2012, el tribunal le prohibió trabajar en la escuela de arte. Por eso daba clases en casa. En ese entonces, yo fui testigo por parte de la niña a la que él maltrataba. Medio año después, me dijeron que Shurik no estaba en la cárcel. En ese tiempo, Alina, la niña afectada, escribía en redes sociales que Shura casi la golpea. Ella fue de las pocas que castigó al agresor. Lo denunció ante las autoridades y presentó una demanda ante el tribunal. Al final, según la chica, Balaganova fue encarcelado. Pero en solo medio año ya estaba en libertad otra vez. Al final, el único castigo para Shura fue ser despedido de la escuela. Cambiaron a 3 investigadores. Hubo una pericia médica y el doctor le dijo a mi mamá que yo nací bajo una estrella de la suerte, porque si hubiera pasado un segundo más, habría muerto. Lo encarcelaron solo por medio año. Le prohibieron trabajar en la escuela de arte. Por medio año, porque en ese momento tenía una hija menor de edad a la que mantenía. Pero Balaganov no se inmutó. Después de que lo expulsaron de la institución educativa profesional, el hombre anunció que habría, cito, la escuela estudio privada y benéfica Strici. Si lo desciframos, resulta ser estudio de dibujo y pintura. Pero no lo hizo en un lugar especialmente designado, sino en su propia casa. Ofrecía clases para todos los interesados a partir de los 4 años de edad. El hombre promocionaba su negocio en redes sociales. Algunos padres lo recomendaban a otros. A menudo, la razón era precisamente el costo de las clases. El asunto es que la oferta para todos los alumnos y sus padres era bastante atractiva. De hecho, es un mes entero de clases, a menos que se trate de un curso intensivo con dibujo diario. Shura lo impartía gratuitamente, pero con una condición. Así es como él mismo lo describía.
Las primeras 8 clases son gratuitas solo para quienes acepten seguir estudiando en el taller. Si no hay deseo o se decide no continuar con las clases, entonces el pago por cada clase será de 20 grivnas. Como por una clase magistral, invitamos a todos a probar si tienen alguna habilidad, talento o aptitud. Como pueden ver, la oferta de clases gratuitas variaba en cuanto a su cantidad. Cuando Shura decidía que debían ser 8 clases y cuando debían ser 10, no lo sé. Pero él invitaba con gusto tanto al niño como a los padres a una reunión personal. Esto le daba puntos extra con los clientes potenciales, porque no compraban a ciegas, por así decirlo. Así fue en el caso de la mencionada anteriormente, Anastasia. A mi mamá le dieron la tarjeta de presentación de un hombre en un salón de arte en el centro de Vinnytsia. Fuimos juntas a conocerlo y platicamos durante varias horas. El hombre mostraba sus cuadros, compartía historias de su vida, incluso contó que estaba divorciado y vivía con su madre. Lo principal, como diría ahora, era el gancho de las 10 clases gratis. En ese instante, eso resultaba muy conveniente para mi familia. Si me gustaba, seguiría yendo, y si no, no habríamos perdido nada. Cuando alguien aceptaba una oferta tentadora, la trampa para ratones se cerraba. Sufrían principalmente los niños, generalmente de entre 10 y 14 años. Y en el caso de Shura, esto continuó durante al menos 10 años. Creo que ya entendieron que Anastasia, cuya historia conté al principio del relato, estuvo lejos de ser la única que cayó en su trampa. Y lo que él hacía con ella no era algo único en su caso. Verán, los mensajes con contenido sexual probablemente eran lo más leve de lo que hacía el llamado tutor privado. Con diferentes pretextos y métodos, el hombre obligaba a quienes asistían a las clases a desnudarse. A veces, el señor Shura grababa videos o tomaba fotos de lo que quería, pero había más. Evidentemente, no todos aceptaban hacer lo que el maestro pervertido inventaba. Así que, para resolver este asunto, Balaganov tenía que pensar un poco. El hombre tenía castigos por mal comportamiento, parecidos a juegos. Cabe señalar que el mal comportamiento en estos casos era interpretado únicamente por Shura. Es decir, no se trataba de que el alumno le dibujara cuernos al maestro en un retrato. Más bien se trataba de que la víctima no quería que la tocaran, la besaran y cosas por el estilo. Entonces, los castigos que inventó el artista se llamaban pincel, paleta y lápiz. Escuchen cómo una exalumna de Balaganov describía algunos de estos castigos. Se veía así. Lápiz era cuando el maestro contaba las costillas de las chicas con los dedos desde arriba hasta abajo. Brocha era cuando el maestro te volteaba y te sostenía de las piernas y con el cabello, como si fuera una brocha, te arrastraba por el piso, sin importar si llevabas pantalones o falda. Nos reíamos, parecía un juego. Contarle a tus papás sobre el castigo era como contarles que te portaste mal en clase. Todavía cuento esas costillas como si tuviera flashbacks. Aunque no todos se reían, y tampoco castigaba a todos los alumnos por igual. A veces parecía que era difícil distinguir si eso era un castigo según el profesor o si era su manera de mostrar cariño. Personalmente, a mí casi nunca me hacía brochazos, pinceladas y cosas así. Una vez me estranguló y más de 2 veces me tapó la boca y la nariz de tal manera que no podía respirar. También recuerdo cómo abrazaba a todos tan fuerte, apretándonos contra él, que era imposible respirar. Además, cuando no había adultos, los padres de los niños más pequeños, él besaba a los niños no solo en las mejillas, la nariz y la frente, sino también en los labios, incluyéndome a mí. Me alegra que mi hermana menor y yo hayamos dejado ese grupo hace 2 años. Mi hermana tiene 11 años ahora, yo tengo 14, pero lamento no haberle contado todo a mis padres. Otra persona también tiene recuerdos similares sobre las clases de Balaganov. Esto es lo que recuerda. Esta persona me asfixiaba cuando éramos niños y nos quedábamos solos. Se acercó por detrás y me agarró del cuello, me levantó y sostuvo mi cabeza durante casi 1 minuto con todas sus fuerzas. Me puse morada y casi pierdo el conocimiento. Pensé que ahí terminaría todo. Pero en un momento tuve suerte cuando regresó mi amiga. Recuerdo su cara, conozco su perfil. Y creo que ahí definitivamente hubo violencia sexual. Entre las alumnas y alumnos del artista, porque decían que también tenía chicos, había quienes le tenían muchísimo miedo. Además, le temían a sus padres, convirtiéndolos en blancos ideales para el hombre.
Él sabía que no lo iban a denunciar si elegía bien las palabras durante la conversación. Él observaba y evaluaba qué tanto miedo tenían los niños de contarles a sus padres y qué tan desconfiada era la relación entre padres e hijos. Y cuando notaba que estaban por contar lo ocurrido, comenzaba a amenazar. Voy a decir que no obedeces en clase y cosas así. ¿A quién le van a creer, a ti o a mí? Pero Balaganov no siempre era cruel. Parece que combinaba diferentes métodos de manipulación. Algunas de las chicas que cayeron en su trampa contaron que el maestro les daba dinero para dulces, pero tampoco se olvidaba de los padres. El atento y comprensivo maestro les enviaba regalos a ellos a través de los mismos alumnos. Cuando nos íbamos a ir, Shura le entregó un cuadro a mi papá en honor a su cumpleaños. Él tenía una libreta especial con las fechas de cumpleaños de los niños, de sus padres y los números de teléfono. A algunas chicas, el hombre les confesó su amor. Les escribía mensajes larguísimos en las redes sociales. No se sabe cuántos alumnos más pudieron haber sido víctimas de este autoproclamado profesor, si no fuera por una casualidad. Y también gracias al valor de una víctima y sus padres. Y permítanme suponer, si no fuera por el nivel adecuado de entendimiento en la familia, el tercer factor jugó un papel importante en que finalmente se presentara una denuncia contra Balaganov y se pusiera sobre la mesa de la policía, en lugar de centrarse en condenar a la víctima. En resumen, la madre vio accidentalmente la correspondencia de Shura con la hija menor de edad. El contenido de esa correspondencia la preocupó, por decirlo suavemente. Después de que la información sobre la detención de Balaganov se difundió en redes sociales y medios, decenas de personas empezaron a contar su historia de contacto con él. No se sabe con certeza si alguno de ellos, que compartió su experiencia en línea, finalmente presentó una denuncia ante la policía contra Shura. De cualquier manera, desde el 30 de noviembre de 2022, Balaganov no estuvo en libertad. Ese día fue detenido por las autoridades. Tenía 56 años. La policía realizó un cateo en el departamento del artista, donde encontraron más que solo sus pinturas, según cita de la policía de Vinnytsia. Durante el cateo en el departamento del condenado, las autoridades encontraron fotografías y videos de niños desnudos, videos de carácter violento con ellos, algoritmos escritos para infligir abusos a los niños, correspondencia del pervertido con los alumnos en la que especifica los tipos de castigos si los estudiantes cuentan a alguien lo que sucede en las clases. Dado el tiempo durante el cual Shura cometió crimen tras crimen, que supera los 10 años, muchas de las víctimas ya son mayores de edad desde hace tiempo. Sin embargo, solo 4 víctimas se atrevieron a contar sobre los abusos del delincuente de tal manera que sus testimonios fueran incluidos en el caso que será considerado por el tribunal. A Balaganov se le imputaron violaciones a los artículos del Código Penal de Ucrania, en particular el artículo 156, corrupción de menores, así como el artículo 301.1, almacenamiento intencional de material gráfico infantil sin fines de venta o distribución. El delincuente enfrentaba hasta 12 años de prisión. La sentencia se dictó en 2023. Este es uno de los raros casos en los que el juez dio una pena un poco mayor de lo pronosticado inicialmente. Oleksandr Charamuk Balaganov recibió 12 años y 6 meses de prisión. Además, se le ordenó indemnizar a las víctimas por daños morales, por un total de 350.000 grivnas. Además, el tribunal prohibió a Shura ejercer actividades pedagógicas. Una de las razones por las que este pervertido pudo hacer lo que hizo impunemente durante tanto tiempo, más de 10 años, les recuerdo, es que los niños tenían miedo o vergüenza de contar lo que les había pasado. Ir y compartir lo que habían vivido con sus padres era peor para ellos que soportar una y otra vez los abusos del maestro. Se puede debatir mucho sobre los matices de la crianza, la manera de comunicarse en la familia y el estado psicológico general de cada niño, y cómo eso finalmente influyó en su decisión de guardar silencio. Pero hay un punto clave en el que vale la pena hacer hincapié. Un niño que se encontró en esa u otra situación similar no hizo nada malo. La psicóloga Anna Katruk habla específicamente sobre esto. Se cometió un delito contra la niña. Ella es menor de edad, eso es lo primero. No dio su consentimiento, eso es lo segundo. Aunque lo hubiera dado, no tenía control sobre sí misma, porque es menor de edad. Por el delito responde el delincuente, punto.
Por eso, no se le puede echar ninguna culpa, ni siquiera la más mínima. Cuando la sociedad piense así, nos volveremos civilizados. Si los padres realmente piensan así, no le pondrán esa vergüenza que tal vez ya le están poniendo los demás a la niña. Pero es evidente que las situaciones en las familias pueden ser diferentes. Para algunos es más sencillo atreverse a conversar sinceramente con sus seres queridos y pedir ayuda. Para otros es más complicado. Por eso, vale la pena recordar que hay alternativas. Por ejemplo, según Anastasia, una de las víctimas de Balaganov, en la sociedad debería normalizarse acudir a la policía o a los servicios de prevención de la violencia. La joven cree que los niños deben conocer el procedimiento para hacer esas denuncias y ser conscientes de que existe un sistema más amplio que la familia que puede brindar protección. Esta historia con Balaganov ni siquiera trata sobre la confianza en los padres, sino sobre la falta de educación sexual y la confianza en las instituciones, así como la comprensión de que es posible acudir a la policía u otros servicios a cualquier edad. Queridos, se lo recuerdo por si acaso. En Ucrania, un niño tiene pleno derecho a acudir personalmente. Recuerden esto, o mejor aún, anótenlo, a los órganos de tutela y cuidado, al Servicio de Asuntos Infantiles, a los Centros de Servicios Sociales para la Familia, Niños y Jóvenes, al Call Center para la Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica y a una serie de otros organismos autorizados que se encargan de proteger los derechos, libertades e intereses legales. Si estos nombres no les dicen nada, aquí tienen algunos números de teléfono a los que pueden llamar y donde aceptarán solicitudes, incluso si no son mayores de edad. Espero que no los necesiten. De todos modos, guárdenlos. Y gracias por ver este video hasta el final. Son los mejores. Nos vemos en el próximo.